amigo, Néstor Alessandria. Un gusto, Néstor, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Seguramente tuviste que buscar los libros de Samuelson, de Adam Smith, tal vez de Keynes, ¿no? Para tratar de desarrollar hoy el programa, porque como no hay noticias y la Argentina no tiene problemas, entonces se te hace más fácil, ¿no? Claro, y además hay otra cosa también. Eh, la verdad es la primera vez que veo un casamiento donde no existe después la luna de miel. Ah, Me estoy mire. refiriendo a la asunción del presidente, porque realmente ni siquiera tuvo la oportunidad de tener los 100 días de gracia. Es que la situación económica es harto difícil, absolutamente casi imposible para el bolsillo de los argentinos. Entonces, las medidas que hubo que tomar son de neto corte ortodoxo. Ujú. Es que la herencia dejada ha sido muy superior a otras herencias recibidas por otros gobiernos. Entonces, lo que aplicó el ministro de Economía, a instancias, por supuesto, del presidente, es una receta ortodoxa. Además, es decir, que solamente tuvo un corte economicista. Por supuesto, hay temas institucionales que también está tratando, como por ejemplo un régimen más estricto para empleados públicos, una desagregación de secretarías y subsecretarías, que implica, por supuesto, desafectación de gente. Lo que sucede es que el Estado en el último tiempo era un captador de aquellos militantes que por supuesto querían ingresar al Estado y tenían la oportunidad de tener su primer trabajo. Me parece que es necesario eh, desagregar cosas. Por una parte, la parte económica, donde está actuando en este momento sobre el déficit fiscal, es decir, donde los gastos son superiores a los ingresos. Por supuesto que también se está actuando sobre los ingresos por el tema del aumento de las retenciones, salvo el tema de la soja, y el tema de los gastos, esta redistribución que existe. Por supuesto que es necesario también que el electorado que lo apoyó y aquel que no lo apoyó tenga señales ciertas y valederas con respecto a la postura de cada uno. Porque una cosa es despedir a empleados públicos, otra cosa es dar el ejemplo con respecto a la determinada postura de cada uno. A mí particularmente me gustaría que cada ministerio haga el ajuste que pidió el presidente de un 10% adicional a la baja y a la racionalización de los gastos, y que ello se vea reflejado en forma inmediata, porque no es solamente el esfuerzo que puede hacer la capa media y baja para sustentar el proyecto. Es también un ejemplo que puede venir desde la alta autoridad. Claro. Eh, Hubo, por supuesto, ajuste en el tema cambiario. Este tema cambiario que ahora el oficial está en 800 pesos. Esto implica una promoción de exportaciones. De hecho, hubo mucha liquidación de granos por parte del sector agropecuario, con un tipo de cambio más favorable para sus intereses. Es decir, que no hubo acopio con respecto al periodo anterior, justamente porque era una profecía autocumplida. Es decir, que se sabía que iba a haber un ajuste importante, iba a haber una devaluación significativa de un 55%, y de repente los silo bolsa que estaban en los campos se empezaron a desagotar en función de este nuevo tipo de cambio. Desde ya que se vienen tiempos muy, muy difíciles, muy complicados, donde va a haber un aumento significativo, donde hay puntos en los cuales no están dichos por el presidente, no están dichos porque, por ejemplo, cuál va a ser el ajuste en salud y educación. Ya los remedios se entiende que va a haber un aumento de un 85%, y me parece que los temas prioritarios que deben ser la salud y educación no están contemplados. Eh,
es necesario un refuerzo en estos temas porque la salud y la educación son los pilares para poder construir un país distinto. Eh, Perdón que te interrumpa, Néstor. Vos sabés que estaba leyendo algunos diarios, algunas notas, y hay gente que se opone a la reforma previsional que Caputo está preparando, que es en beneficio de los jubilados. Sí estarían aprobando el tema de ganancias, pero hay reticencia con el tema de los jubilados. Yo no entiendo realmente el sentimiento de estas personas que aconsejan a Caputo, que quiere arreglar el tema jubilaciones, quiere ajustar, obviamente, porque sabe que se le va a complicar no solamente a los jubilados, a los pensionados, a la gente con discapacidad, sino también a los sectores vulnerables. Yo no entiendo cómo hay funcionarios que evidentemente son funcionarios de escritorio, no caminan, no se embarran los pies, como se dice en la jerga de aquellos que caminan la calle, ¿no? Y no ven la necesidad de la gente. Cuando yo estaba mirando los presupuestos de los ministerios y veía, por ejemplo, el presupuesto de la mujer, género y etcétera, 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 que con 1.700 personas tenía el presupuesto más grande que se recuerda en la Argentina. Sumando seguridad, salud y educación no llegaban a los valores de ese presupuesto. O sea que hay un desfasaje y un tema, ¿cómo diría?, moral, espiritual en la Argentina, que yo no alcanzo a entender todavía. Porque ellos gobiernan para nosotros, no para ellos y sus necesidades. O sea, todo esto es un combo, ¿no? Porque también están protestando por el tema de que dicen que los van a reprimir si hacen una manifestación. Y están tergiversando la verdad, porque nadie va a reprimir a nadie mientras no se invada el derecho del otro. Y donde no se produzcan desmanes, donde no busquen realmente convulsionar, romper vidrieras. Nadie va a tocar nada en la medida que la gente lo haga pacíficamente. Nadie está prohibiendo los reclamos. Entonces hay toda una sinergia como para resistirse al cambio porque dicen que pierden derechos. Lo que están perdiendo realmente son los privilegios que hasta ahora tenían. Como vos decís, yo veía que de cada 100 empleados que hay en un ministerio, cada 100, el 80% también hay contratos, o sea que son 180, 100 de planta permanente y 80 contratados. Por cada 100 estoy hablando. Imagínense que hay ministerios que tienen 20.000 personas. Y realmente los asesores, yo creo que la señal política que debería dar el gobierno es la señal que dio el gobernador de Córdoba, que bajó 30% el salario del gobernador, 30% el del vicegobernador, ministros, y bajó también los salarios de los legisladores. O sea, tal vez no mueva el amperímetro mucho, pero realmente dan cabalmente la muestra de que ellos dan el ejemplo. Y el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Y eso es lo que hay que hacer. Es lo que te decía antes, que me parece que por más que sea tal vez pensado como un golpe de efecto, no lo es porque el ejemplo, como vos decís, es de arriba hacia abajo. Y me parece que la Argentina necesita esto en estos tiempos tan difíciles, porque el mal humor de la gente es evidente y eso tiene que traducirse en acciones concretas. Yendo para el lado de las jubilaciones, justamente, la fórmula anterior había sido en un principio descartada por Fernández, Alberto Fernández, el expresidente, y los incrementos de acuerdo al índice de precios. Luego fue establecida la nueva fórmula que no contempla actualmente la vigente el incremento por índice de precios, sino toma en cuenta, por ejemplo, la recaudación del ANSES y el incremento de salarios. Pero resulta de que no toma en cuenta cuál es el incremento de precios. Por supuesto que tal vez el Estado lo que quiera es incrementar las jubilaciones, tal vez mensualmente, por un índice de precios, por un índice menor que el índice de precios, con lo cual lo va a licuar por la inflación.
pero seguramente va a ser superior a la actual, en la cual el incremento es trimestral y realmente esos 3 meses se pierden en función de la inflación pasada. Claro. Entonces, me parece que es una buena postura reformular todo esto. Desde ya que es necesario que todo pase por el Congreso. Si Sí. estamos con el tema de que dentro de la ley fuera, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, me parece que eso es lo que hay que hacer, que el Congreso tome en cuenta eso, y no con chicanas de postergar, no sé, algún tipo de elección para febrero, perdiendo 2 meses, como si los 2 meses estuviésemos en un Edén. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y también, bueno, la gente pide otro tipo de cosas, ¿no? Que se tomen medidas contra aquellos que eh, produjeron este descalabro. Pero yo primero creo que hay que arreglar el descalabro y después, una vez que uno tiene la certeza de quiénes fueron, comenzar a accionar por incumplimiento de deberes de funcionario público. Por ejemplo, ese avión que se compró, licitado por la Fuerza Aérea, y que en medio de, ya habiendo ganado la licitación, un brigadier general, Isaac de apellido, le pide a la empresa que vende ese avión transformarlo en avión VIP, cuando era un avión que venía a la Fuerza Aérea para eh, controlar el cielo argentino, ¿no? Y le piden conformación VIP. La empresa le pone un signo de interrogación, dice, no entiendo, porque evidentemente la configuración que tenía era un avión para la Fuerza Aérea para controlar el territorio argentino desde el aire, ¿verdad? Bueno, ese ¿Sí? avión, cuando vino a la Argentina, en vez de ir a la Fuerza Aérea, fue directamente al hangar presidencial y fue el avión que utilizó Sergio Tomás Massa para toda la campaña. Así que ahí también va a tener que la justicia intervenir, porque evidentemente hay un dolo, hay un defalco, quitarle a la Fuerza Aérea un mismo miembro de la Fuerza Aérea, el de mayor rango, para satisfacer los deseos políticos, por un lado. Por el otro lado, evidentemente, hay otras cosas. Liliana Franco, una periodista a la cual merece el mayor de los respetos, hace muchísimos años que está en la Casa Rosada, acreditada como periodista, el día miércoles puso en su cuenta de ex, o sea, ex Twitter, que habían aparecido en la Casa Rosada 700 personas que hacía 3 años que no concurrían. Bueno, todo esto, obviamente, y como esto debe haber muchísimo más, muchísimo más. Muchas tarjetas chocolate, muchísimas transferencias a universidades que vaya a saber dónde fueron, a las cooperativas. Bueno, todo esto obviamente deberá ser investigado, pero primero tenemos que solucionar el tema principal, que es la economía de la Argentina, de los argentinos, y por sobre todas las cosas de los lugares más vulnerables, empezando por las jubilaciones, las pensiones y la gente que está en estado vulnerable. Y los planes, bueno, los planes hay que habrá que reconvertirlos de alguna manera, seguir ayudando, pero obligar a la gente, por ejemplo, a hacer un censo cada municipio, que se presenten allí para empezar a aprender oficios en los municipios y ya trabajar en los municipios recibiendo la ayuda estatal, por supuesto, pero cuando se empiece a reactivar el aparato productivo y haya demanda de mano de obra, esta gente deberá volver al plano o al circuito laboral. Es difícil ese tema también, Carlos, porque además del tema de la capacitación, es cómo hacer que una persona que estuvo viviendo del Estado comience a trabajar en una actividad, por ejemplo, privada. Me parece que la adaptación va a ser difícil, va a ser en un plano que nos va a llevar años cambiar esa mentalidad, esa estructura, pero es necesario hacerlo porque vamos a cambiar una apotecma donde parecería o parecía que la comodidad era la razón de ser. Sí, En determinado momento yo veía que había gente que decía que nos obligan a trabajar. sí, sí. Obligar a trabajar es dignidad.
Ujú. Bueno, precisamente ahí va a haber mucho trabajo para los psicólogos sociales, para hablar a la gente y llevarla a la realidad y decir que tener un plan es ser un servil o un esclavo de, y trabajar da liberación, tanto que hablan de la liberación. ¿Eh? Produce la liberación, el confort de la persona. O sea, hay que hacer una reconversión mental acá, con demostraciones concretas. Porque todos dicen, ¿por qué yo no puedo tener un iPhone? ¿Por qué yo no puedo tener un auto? Y no lo vas a tener nunca con un plan. Lo vas a tener con el esfuerzo de tu trabajo y superándote. Se puede. Así se puede. Todos aquellos que ponen su sacrificio, su esfuerzo, pueden lograrlo. Tal vez no vayan a tener un iPhone, vayan a tener un teléfono de menor calidad, pero ya lo van a lograr de otra manera y sabiendo que pueden superarse. Yo sé que es difícil de comprender, pero bueno, es la manera, es la manera. Recordemos que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vinieron con una mano atrás y otra adelante. Y no solamente hicieron una Argentina grande, sino que a partir de ellos sus hijos fueron médicos, abogados, ingenieros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo hicieron laburando. Esa es la manera. Y este país da para trabajar. Lo que hay que hacer es trabajar precisamente. Yo siempre insisto con una frase que es un poco un tema de cabecera. Nosotros tenemos que trabajar para la cuarta generación, es probable que no la veamos, pero la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Leví es un tema significativo. Tal vez no veamos el tema de Leví, pero realmente lo que tenemos que hacer es dejar ejemplos para aquellos que nos siguen. A partir de nuestro comportamiento es la patria que vamos a tener. El legado que le dicen, ¿no es cierto? El legado que Exactamente. nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Obviamente que Exactamente. estas generaciones no tienen legado, tienen un legado en blanco, porque no han visto el esfuerzo o el sacrificio y han vivido, desgraciadamente, sometidos a la impunidad de alguien que los manejaba y que los trataba como esclavos. Si no venís, no cobrás. Si no haces esto, no te vamos a ayudar. Si no haces lo otro, no vas a tener la bolsa de comida. Entonces, los señores feudales están bastante nerviosos porque esos privilegios lo pierden. ¿eh? Ya está dada la orden de no girar más dinero a estas cooperativas que manejaban o gerenciaban la pobreza, y la gente recibirá la ayuda en forma personal como debe ser. Bueno, precisamente son los que más atacan, ¿no? Polo Obrero, Izquierda, todos aquellos que manejaban. Ahora salió Grabois a defender parte de lo que Milei quiere hacer. Bueno, estamos en una situación de reconversión. Vamos a ver qué acontece en los próximos días porque la letra chica todavía no está. La letra chica va a aclarar muchísimas cosas, pero veremos si realmente triunfa lo que el presidente le bajó a Toto Caputo, que es preservar a la gente de menores ingresos, ¿no? Y que la casta, entre comillas, pague. Pero yo quiero que la casta se baje los suelditos también. Exactamente. Exactamente. No solamente sacar los que entraron por la ventana, pero también ellos tienen que dar el ejemplo. Y de ahí no me cabe ninguna duda. Me pareció muy bien, porque esto no tuvimos oportunidad de hablarlo y nos quedan unos minutos, Néstor, y podemos aprovecharlo, cómo el señor Caputo, el ministro de Economía, describió el problema argentino. Nunca había visto un técnico, porque en realidad Caputo es un técnico, un hombre con mucho conocimiento. Se podrán hablar muchísimas cosas de él, de gestiones anteriores, pero sí hay algo que fue didáctico y explicó que en la Argentina siempre se atacaron las consecuencias del problema y nunca se atacó el problema. Que el problema es desde que hace más de 100 años que la Argentina gasta muchísimo más de lo que ingresa. Creo que la única excepción fue Arturo Humberto Ilia, en los 60,
presidente que hasta pagó deuda externa y casi dejó el país sin deudas, y él se fue más pobre de lo que había entrado a la presidencia, dando un ejemplo de austeridad terrible, y gente de partidos políticos contrarios fueron los que lo voltearon y fueron a golpear los cuarteles, porque esto lo tiene que saber la gente, la historia, tienen que aprender un poquito de historia argentina antes de hablar tantas sandeces. Pero la Argentina siempre gastó más de lo que ingresaba. Primer problema. Y el segundo problema, la emisión monetaria. ¿eh? Desmedida emisión monetaria, lo dijo. Yo corregime. ¿Puede ser que la base monetaria fuera el 20% del PBI? ¿La emisión que hicieron? Corregime, ¿eh? La emisión ficticia, porque en realidad, como siempre digo, no está mal emitir, pero vos tenés que tener bienes, producción para sostener todo eso. Claro, vos emitís cuando, por ejemplo, entran dólares al país y la balanza comercial te es favorable. Para que la gente sepa. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial, bueno, obviamente lo tendrías que explicar vos, pero ya que estamos, es la diferencia a favor o en contra, en este caso estamos hablando a favor, de las importaciones y las exportaciones. Cuando las exportaciones son más grandes que las importaciones, hay dólares. Esos dólares te permiten la posibilidad de expandir la economía emitiendo dinero. Pero no como decía Axel Kicillof, que no importaba la balanza comercial, que la emisión de dinero expandía la economía. Y es mentira. Lo único que hace es crear una oferta significativa de dinero, lo cual pierde adquisición y los valores aumentan. No es que se deprecia la moneda, ¿es así? Aparte, esa emisión que dice Kicillof es una emisión ficticia, no es una emisión para el desarrollo, Uh-huh. es simplemente para acomodar las cosas y crear en la mente de aquellos que reciben el importe un pasar distinto que, por supuesto, que nunca se llega a un ideal de un nivel de un salario mínimo, Uh-huh. porque en realidad hasta incluso personal en relación de dependencia actualmente no cobra lo mínimo que está un salario mínimo vital y móvil. Por lo Seguro. tanto, lo que se ha creado es todo un país ficticio, porque esa es la única palabra que se me ocurre, donde creemos que existió un desarrollo cuando en realidad no existió tal. También quiero agregar que la idea de Kicillof de tal vez utilizar patacones y demás para solventar gastos corrientes es que en realidad no dispone del dinero que en forma artera el expresidente Alberto Fernández dirigía hacia su gobierno. Es decir, que ahora va a tener menos, mucho menos importe para distribuir, mucho menos para malgastar. Gracias, Néstor. Colorario, porque siempre tenés una frase guardada, no sé si hoy la tendrás, pero colorario para esto que charlamos y damos por terminada la entrevista. Me parece que siempre hay que hacer esfuerzos de todo tipo. Yo siempre acudo a una frase coreana donde habla que hay mucha gente que tira papeles en el suelo, pero siempre algunos los recogen. Perfecto, realmente maravilloso. Muchas gracias, Néstor. Que tengas un Un muy, placer pero enorme. muy buen fin de semana. Nos estamos encontrando el 23, ¿no? Dios mediante, El 23. un día antes de Nochebuena. Bueno, bárbaro, te mando un gran saludo. Y ahora nosotros vamos a una tanda publicitaria, agradecer a nuestros publicistas y enseguida estamos aquí en Libre Opinión con todo la gestión internacional a través de la licenciada Juana de los Santos. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Chao, chao.